Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde la Universidad Nacional de Chimborazo. Hoy tenemos como invitado a José Ignacio López Vigil. Con él queremos reflexionar sobre un tema que es importante y creo que resulta pertinente en lo contemporáneo. Esa transición desde los radialistas apasionados y apasionadas a los radialistas apasionados y apasionadas. Hace décadas una organización cambió la forma de entender la radio en América Latina, pero hoy cuando Spotify, TikTok, YouTube, la IA y los podcasts parecen que están destronando a la radio y han empezado a dominar el escenario radiofónico, surge una pregunta que se torna inevitable. Y hoy nos va a responder José Ignacio López Vigil. ¿Murió la radio, José Ignacio? Bienvenido. Bien hallado, Julio, y un privilegio estar aquí en la carrera de comunicación de la UNASH, una facultad de comunicación que yo creo que tiene mucho que enseñar, mucho que mostrar aquí en Riobamba y en Ecuador y en América Latina. Pero vamos con tu pregunta. ¿Murió la radio? No, la radio goza de excelente salud, pero es verdad que esa salud hay que llevarla algunas veces al quirófano no para resucitarla, pero sí para sanarla, para darle un nuevo dinamismo. Y ese juego de palabras que tú haces de radialistas a redialistas. Yo tengo un amigo mexicano de Guadalajara que me dice un día, hermano, ya no hay que hablar de radio. Le digo, ¿cómo que no hay que hablar de? No, ahora hay que hablar de radio. Le digo, ¿cómo es la cosa? Gilberto Domínguez se llama. Y me dice, es que ahora hay que hacer un matrimonio, una fusión, una combinación astuta entre la radio y las redes sociales. Hoy tenemos que hablar de radialistas, ¿verdad? Porque tenemos que estar muy presentes en la radio. Fíjate que la radio es un medio de comunicación muy enamoradizo. La radio siempre fue enamoradiza. Hace 100 años nació la radio y de su primer amor fue el teatro. Ponían cables largos en las salas de teatro para transmitir el teatro que se comenzó a llamar radioteatro, pero después se enamoró del teléfono. Con la prensa escrita tuvo sus inconvenientes, pero acabaron también diciendo, tú pasa mañana las noticias de hoy, pero yo la radio la paso ahora mismo al instante. Con la televisión pensaron que la radio iba, y no, la radio se combinó con la televisión y se ha combinado con todos los medios. Y hoy día la radio está enamoradísima de las redes sociales. José Ignacio, cuando creaste, nosotros casa adentro en la carrera de comunicación, decimos José Ignacio creó el paradigma de los radialistas apasionados. Y apasionadas, Ya pasa. cuando tú lo creaste, ¿qué problema intentabas resolver con la radio en ese tiempo? Había comenzado el Internet, ¿verdad? Teníamos una posibilidad fantástica de distribuir materiales. Cuando inventamos en el 2000, los radialistas apasionados nos dijeron, busquen una radio y hagan un centro de noticias. Yo recuerdo que les dije, pues todo el mundo hace noticias, tú entras en Google y tienes 500 fuentes de noticias. Distribuyan música, música es lo que más hay. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay son
programas dramatizados. Y curiosamente lo que fue el origen de la radio, porque el primer género radiofónico fue el dramático. Los dramatizados para hacer llorar o para hacer reír, pero cámaras, luces, acción. Y eso se olvidó en la radio latinoamericana y en muchas otras radios. Entonces tú veías la programación todavía hoy de una emisora y es música, noticia, noticia y música, y no salen de allí. Entonces dijimos, no, vamos a hacer producciones dramatizadas y aprovechar el Internet para hacer llegar a un montón de emisoras estos productos Y dramatizados. buscar solamente mejorar la calidad de la radio o también transformar la sociedad, José Ignacio. Eso va así. ¿Para qué hacemos radio nosotros? ¿Para qué hacemos comunicación? Aquí en la facultad de la UNAG y en cualquier lado. ¿Para qué hacemos comunicación? ¿Para divertirnos? Sí, porque nos divertimos. ¿Para hacer el arte por el arte? Claro que sí, porque somos artistas. Pero la comunicación se hace para transformar la sociedad, para mejorar la sociedad. Ese es el sentido de una radio comunitaria y de una radio con vocación social. Si mis estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo quisieran convertirse en radialistas, ¿qué es lo primero que deberían hacer? Ponerle el apellido a esos radialistas, apasionados, meterle pasión, meterle ganas, meterle entusiasmo, meterle irreverencia. El gran Mario Kaplún decía, el mejor formato en radio, ¿cuál es? Y yo le decía, dime cuál es el mejor, el que se rompe. El mejor formato en radio es el que se inventa, el que se rompe, el que se le da visa para un sueño, ¿no? El que se reinventa cada día. Entonces, para los radialistas de tu facultad, ya le están metiendo pasión, que le metan más pasión, que se vuelvan radialistas apasionadas y apasionados. Hace 30, hace 40 años, José Ignacio, el tema principal de la radio era mejorar lo técnico, los micrófonos, los estudios, las consolas, pero hoy hablamos de mejorar nuestra presencia con el algoritmo para llegar hacia más audiencias. ¿Qué opinas? Opino lo que tenemos aquí. Vean, esta radio, esto debe tener 100 años por lo menos, porque la radio tiene un poco menos, y el tocadisco y los discos de acetato. Y, y miren esto que la gente joven ni sabrá lo que es estas cartucheras donde se ponían los anuncios publicitarios, ¿verdad? Perdón, que aquí en Riobamba hace frío. Hoy tenemos todas las facilidades del mundo, hoy tenemos tantas facilidades y uno diría, ¿estamos aprovechando esas facilidades? No, a veces estamos de lo más cómodos, tranquilitos, con aire acondicionado en la cabina y no hacemos lo que es el corazón de una radio con vocación social, que es salir a la calle, que es hacer radio desde la calle. Necesitamos radios callejeras, radios que vayan, perdón, radios que vayan a donde la gente está. Porque no hay que olvidar, Julio, que la protagonista en una emisora no es la locutora, ni el locutor, ni el técnico, ni el entrevistador. La protagonista en una radio es la gente que hay que devolverle a esa gente la palabra que les robaron hace tantos años, ¿no? Multiplicar las voces. La radio está cambiando. Nosotros tenemos que cambiar con ella. Nuestros estudiantes tienen que cambiar con la radio. Por supuesto que sí, y tenemos que transitar hacia una radio multimedial. Antes uno iba a una facultad de comunicación y te decían, ¿usted qué quiere estudiar? Periodismo, publicidad, radio, televisión, cine.
Hoy día nadie te hace esa pregunta, ¿por qué? Porque todo está multimedializado, ¿verdad? Hoy día la radio no es solo audio, hoy día la radio es fotografías, video, eh, infografías, eh, todos los medios de comunicación como en una licuadora mezclados. La radio moderna es multimedial. La radio sigue siendo radio, José Ignacio, aunque no haya la antenita esa que distribuía las ondas. Por supuesto que sí, esa es una pregunta, siempre te dicen, pero una radio es solamente la radio que tiene una antena y que distribuye las ondas. No, radio es todo lo que se irradia. Y si la voz se irradia, si el audio se irradia, si el audio con imagen se irradia, todo eso es radio. Spotify, YouTube, TikTok, podcast. Hay algunos que aseguran que son los enemigos de la radio, pero hay otros que dicen que son la casa nueva que tiene la radio. La casa nueva, la amante nueva de la radio moderna son las redes. Ah, sí, sin duda. Yo estoy metido en TikTok ahora, Julio, de atrevido, un viejo atrevido que se mete en TikTok porque tenemos que meternos en las redes sociales y en las nuevas plataformas. A propósito de amantes, ese paso de radialistas a radialistas es esa forma de amante a la que tú te refieres. Por supuesto que sí. Amante, que quiere decir que la comunicación es un trabajo, nos ganamos los frijoles con los programas que hacemos, con las noticias que producimos, eh, con, pero es mucho más que un trabajo. La comunicación es un amor, una pasión, unas ganas, pero ganas de hablar, sí, ganas de hablar. Sobre todo es ganas de escuchar. Papá Dios nos dio 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y en una radio comunitaria, en una radio con vocación social, como digo, la protagonista es la gente que va a hablar a través de nuestros micrófonos. ¿Cómo te imaginas que la gente común y corriente, la gente del pueblo, converse con las redes sociales a través del TikTok, de los podcasts, etcétera? También se te ocurre una idea de una gran alfabetización digital que impulse esta premisa. Qué buena frase, alfabetización digital, porque necesitamos esa alfabetización ya no para leer un libro, sino para leer los contenidos que nos están enviando a través de las redes. Somos bobos, nos creemos todo lo que nos llega por las redes. Somos bobos, nos creíamos antes todo lo que oíamos por la radio, por la televisión. Necesitamos un pensamiento crítico para saber diferenciar la verdad de las tomaduras de pelo, las cosas que realmente ocurren de los cuentos que nos están contando. A propósito, hay errores que se multiplican tomados de redes sociales y que salen por la radio y hay que ejercer también el derecho a la confirmación antes de emitirle, que es una norma básica, ¿no? Esa confirmación, esa verificación de la fuente fue una norma básica antes, pero hoy día todavía más, porque tú abres una red y te presentan como una noticia confirmada y es un cuento que se inventó cualquiera en cualquier momento. Hoy tenemos que ser más alfabetizados digitales. Radialistas apasionados, y apasionadas, aquí entra en juego, José Ignacio, su concepto. ¿Qué debería conservar la radio para desenvolverse en este nuevo ecosistema en el que se desarrolla? Antes de ir a tu pregunta, fíjate, tú dijiste radialistas apasionados y apasionadas. ¿Por qué? Porque se nos olvida una cosa tan fundamental, no lo digo por ti, se me olvida a mí también, que las mujeres, que la voz femenina es protagonista y prioritaria en la nueva radio. ¿Quién nos enseñó a hablar? Las mujeres. ¿Quién nos
cualquier antropólogo sabe que la palabra es un regalo de las mujeres a la humanidad. La radio es femenina, la radio es femenina y las mujeres tienen que ser, antes no, antes todos los noticieros los llevaban los machos, machotes. La radio es femenina, hoy día los mejores programas de entrevistas lo llevan mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son las señoras de la palabra. Eso te decía cuando dijiste radialistas apasionadas y apasionados. Pongamos a las mujeres primero antes que ninguna. Ya se me olvidó la pregunta que me hiciste. Tu concepto básico de radialistas apasionados, ¿qué debe conservar la radio para mantenerse en este ecosistema? La magia, la magia. La radio siempre es mágica, si la hacemos mágica, ¿no? La magia consiste en que en hablar a la imaginación de la gente. ¿Cómo aprendimos a hablar los seres humanos? Contando historias. Los seres humanos, lean el libro de Harari, Sapiens, todo eso. Los seres humanos aprendimos a hablar contando historias, contando cuentos, no contando noticias ni dando discursos, no, contando historias. No hay nada que cautive más que una historia. Fíjate, Jesús de Nazaret, que nunca agarró un micrófono, ni era radialista, él contaba historias, él no echaba discursos ni echaba sermones, él contaba historias. Y las historias de Jesús duran hasta el día de hoy. Las historias tienen magia. Yo siempre digo, si por ejemplo aquí, Julio, aquí viene Demóstenes, el gran orador, o Fidel Castro, grandes oradores, y comienzan un discurso. Y en la otra esquina viene una viejita, entra y dice, se enteraron de lo que le pasó a Rosita. Tú ni conoces a Rosita ni sabes qué le pasó, pero te interesa más esa historia de Rosita que el gran discurso de un gran orador. Somos animales de historias. ¿Qué necesitamos nosotros en la radio para no perder esa magia? Contar historias. La radio no murió, solamente cambió de piel. ¿Qué debería abandonar definitivamente de eso que quedó caduco para estar a tono con lo actual? Debe abandonar el aburrimiento. Tú prendes muchas emisoras de radio, no sé aquí en Riobamba, porque no las oigo, pero en Quito tú prendes, yo voy en el carro y la misma vaina, la misma vaina, la misma vaina. El aburrimiento, el pasar las mismas músicas con el mismo tono aburrido. ¿Qué tenemos que conservar? Las historias, la magia, los narradores, las narradoras, cómo nos embelezaban a nosotros de guaguito, contándonos un cuento. Si nos echaban un discurso ahí, no, venía la tía, la mamá o quien fuera, o el papá, y nos contaba una historia y nos embelezaba con historias. Necesitamos historias. Yo por eso felicito a la UNACH, a la carrera de comunicación, porque han hecho radionovelas, que eso decían que ya estaba obsoleto. Están haciendo podcast, están haciendo cuñas dramatizadas, cuentos de terror. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer cuentos de terror en una facultad educativa? Cuentos de terror. Si hay cuentos, si hay historia, vamos para adelante. ¿Cómo te imaginas la radio en 2035? Ya, para ese entonces ya yo habré saludado a la bandera. Pero ¿cómo será la radio de aquí a unos pocos años? Tendrá que seguir siendo multimedial, tendrá que haber convertido a la inteligencia artificial en una nueva amante que la ayuda no para suplantar la creatividad, sino para potenciarla. Porque seríamos muy cómodos si le entregamos a la inteligencia artificial nuestra creatividad. No, papito, no, no, no. La inteligencia artificial es una herramienta a nuestro servicio. A propósito de eso, hoy la inteligencia artificial ya escribe guiones,
clona voces, produce música, coloca música, que jamás podría reemplazar la IA de nuestra radio tradicional. De nuestra radio tradicional que tenía magia, no podrá suplantar la magia. Yo he visto guiones hechos con inteligencia artificial y desde que uno comienza a leerlo, uno dice, esta película ya me la contaron, eso es un déjà vu, ¿verdad? Y sin embargo, tú coges un guión hecho por un compañero, una compañera creativo, chispeante, eso no te lo hace la IA. Definitivamente. Quizá hoy ya no hablamos únicamente de radio, hablamos de narrativas sonoras, de comunidades, de conversación, de experiencias, pero aquí viene algo que es fundamental dentro de la universidad. ¿Qué consejo le das a un profesor que sigue enseñando la manera de hacer radio de hace 30 años? Que se meta a explorar formatos desafiantes. Por ejemplo, los debates. En Ecuador no sabemos debatir, lo que sabemos aquí es insultarnos, gritar, pero no sabemos hacer debates calientes, chispeantes, un formato que es altamente educativo como los debates, ni lo hacemos, a veces ni siquiera lo enseñamos. Formatos de intermediación social, ¿qué cosa es eso? La televisión lo está haciendo para ganar puntos de rating, no me importa que lo siga haciendo. ¿Cómo hacemos nosotros que las necesidades de las comunidades salgan a través de la radio, pero salgan no como un espectáculo, sino para resolver? Una emisora comprometida con las comunidades saca al aire los problemas, pero no saca al aire los problemas para hacer ruido, sino para interpelar a las autoridades que tienen que resolver esos problemas. Conozco una radio en Perú que viene una comunidad y dice, el problema está en que el parque es un basurero y qué tal cosa. Bueno, el locutor no solamente oye, ahí mismo llama a la alcaldía y le dice, mire, usted va a escuchar ahora. No, es que el alcalde no está. ¿Cuándo llega el alcalde? Pronto. Comienzan a pinchar, a pinchar, a pinchar, hasta que las autoridades que tienen que resolver los problemas los resuelvan. Esa intermediación social no la hace la IA, la hace un locutor, una locutora comprometida con su comunidad. Y ese consejo es el que les trasladas también a los estudiantes. Por supuesto, métanse a hacer una radio polémica, sí, polémica, una radio que saque chispa, eso, una radio que no sea nunca conformista, una radio revolucionaria en el sentido de que hay que sacudir muchas sábanas, que hay que sacudir esta sociedad que está muy adormecida. Y una radio, un medio de comunicación multimedial, tiene esa vocación de servicio y esa vocación revolucionaria. Tu valor principal son las publicaciones sobre radio. Casualmente, si hoy te propusieran escribir un nuevo libro, ¿cuál sería el título? ¿O sobre qué te gustaría escribir a propósito de? Pues mira, estoy escribiendo un libro que no es de radio, pero sí es de radio, un libro sobre un obispo muy amigo de Monseñor Proaño, muy amigo de Monseñor Proaño, muy admirador de Proaño, Monseñor Gonzalo López Marañón, de la provincia de Sucumbíos. Él fundó la radio Sucumbíos, igual que Proaño fundó aquí ERPE, ¿no? Él fundó la radio Sucumbíos, él hablaba todos los días por la radio Sucumbíos, era un radialista apasionado. Pero ¿qué ocurrió? Que lo mandaron a callar, prácticamente lo mataron, él murió en África hace ya más de 10 años. Lo ocultaron, lo silenciaron, la iglesia conservadora. Entonces me dijeron, ¿te animarías a recoger los testimonios, la vida
el Monseñor Gonzalo, le digo, con muchísimo gusto. Me fui con una grabadora a inicio de este año a Sucumbío, perdón, a grabarle a los sobrevivientes del desastre que hizo una iglesia institucional contra las comunidades de base de esa provincia. José Ignacio, vamos a terminar este espacio y te propongo una dinámica que me encanta. Se llama el ping-pong. Entonces, yo te digo una palabra y tú me contestas con una sola o con una frase corta. Haz cuenta que hoy nos han entregado los productores una raqueta de ping-pong y estamos uno frente a otro detrás de la red. Y comenzamos, entonces, el saque es mío, ¿no? El saque es mío porque he ganado con la pelota bajo la mesa, sorteamos y yo saco. Entonces, tu devolución a la primera palabra, radio. Pasión. Podcast. Un invento genial. TikTok. Estoy metido en eso. Inteligencia artificial. Desafiante y apasionante. Periodismo. Periodismo, ay, me quedé ahí. Periodismo callejero. Ese es el periodismo en el que yo creo. Juventud. Ustedes. Educación. Educación popular, si no, no me gusta. Democracia. La que nos falta en Ecuador. Libertad de expresión. La que nos falta en Ecuador. Micrófono. Una herramienta. Silencio. Dios. Efectos sonoros. Muchos efectos sonoros, los que tenemos aquí, sí. Voces. La tuya y la mía, Julio. América Latina. La patria grande. Esperanza. La que necesitamos en estos días de ultraconservadurismo. Gracias, José Ignacio. Hoy hemos comprendido que la radio no desaparece, se transforma, se reinventa, cambia de plataforma, cambia de formato, cambia de piel, ¿no? Cambia de piel, pero nunca deja de emocionar. Tal vez ya no baste con ser radialistas apasionados, hoy hay que ser radialistas apasionadas y apasionados. Ahora sí. Verdaderas comunicadoras y comunicadores que conecten la tradición de la radio con los ecosistemas digitales y con las necesidades de la gente. Gracias, José Ignacio. Esta es tu casa. Y gracias también por recordarnos que la radio, antes que tecnología, es una forma de abrazarles con la palabra. Volvemos en una próxima oportunidad desde la Universidad Nacional de Chimborazo, desde la carrera de comunicación con otro invitado importante. Gracias por habernos acompañado. Hoy fue tiempo de radio o con una propuesta que hoy la vamos a lanzar, o de Redia, uniendo red con inteligencia artificial. Hasta la próxima. Hasta la próxima y mil gracias, Julio.